señores, gracias por permanecer con nosotros esta mañana. Y tal como les decíamos, hoy hemos escogido esta jornada del día de hoy para echar un vistazo, para echar un balance, siempre para las personas, para los países. Cerrar el año implica como un cierre de año. Es decir, vamos a ver nuestras actividades en el ámbito económico, de inversión que pasó. Pero también lo hacen los países. Y lo que queremos aquí es hacerlo respecto al país, a la República Dominicana, pero desde un punto de vista además ponderado, analizado. Y qué mejor que tener la oportunidad de tener en nuestros estudios a Gustavo Olivo, periodista de largo periodo de ejercicio profesional y además fructífero escritor, porque su libro ha sido un palo. Gustavo, ¿cómo estás? Qué bueno que esté con nosotros. Muy bien, querida Edith. Es un grandísimo honor y un gran placer estar aquí con ustedes, contigo, con Indira, con Germán. Gustavo, si fuésemos a mirar este año, en sentido general, que ha sido un año en el que además tuvimos un proceso electoral. Se supone que en términos prácticos estrenamos gobierno, aunque como ganó el mismo, parece como que nos quedamos igual y no hubo demasiados cambios. Comenzando por ahí, ¿cuáles son los elementos fundamentales que ves que han marcado el año 2024 en la República Dominicana? Bueno, República Dominicana, como muchos países en el mundo, 2024 fue señalado en muchísimas agencias de prensa, de hecho analizado por think tank de academia, que iba a ser un año especial en cuanto a que más de la humanidad iba a acudir a las urnas. Fíjate que hubo más de la mitad. Más de la mitad de la humanidad, Sí. Países como India, que es el más poblado del mundo, que tuvo elecciones, Estados Unidos, aquí México, que es un país también de gran población, República Dominicana y muchísimos más. Entonces nosotros acudimos y ustedes recuerdan que casi era como que se sabía lo que iba a pasar, porque por más que siempre hay gente que quiere decir, yo no creo en encuestas, pero fue consistente el hecho de que las encuestas que más aciertan daban como seguro que el presidente se iba a reelegir. Lo más que algunos decían era que los más entusiastas del PRM o los que apostaban por la reelección decían 70%, 65%. Y finalmente él logró suave la reelección sin problema con más de 50%. Y entonces yo creo que hay un hecho, si lo vemos del costado político, que marca también este año, y es que el partido que gobernó 16 años consecutivos y que antes había tenido un periodo de 4, que fue el PLD, 20 años, terminó como un partido pequeño, si se quiere, es en tercer lugar, siendo desplazado incluso por un partido muy nuevo, que es Fuerza del Pueblo, el que lidera el ex presidente 3 veces, Leonel Fernández. Y hay muchas interrogantes en el mundo político en torno a lo que va a ocurrir con el PLD, si va a seguir el camino de los viejos partidos, el Reformista y el PRD, que han terminado como partidos realmente minoritarios. Y ha habido muchas purgas, deserciones, expulsiones. Esa es una interrogante. Si vamos a acudir de nuevo al país político con dos fuerzas fundamentales, que serían en este caso el PRM y el que se proyecta como el partido de contestación principal es Fuerza del Pueblo, con un líder que ya ha tenido su ejercicio y que tiene sus seguidores, aunque tiene también una alta tasa de rechazo que no se puede negar. Eso por un lado. El otro aspecto en lo político que yo leo es que de nuevo las fuerzas que se llaman alternativas, la izquierda que se dice que cree en elecciones, que cree en una alternativa electoral, de nuevo hizo un papel prácticamente simbólico, muy pocos votos. Y es penoso que uno ver que, por ejemplo, un partido como Opción Democrática, Frente Amplio, Alianza País, si se quiere, Patria para Todos, cada uno por su lado disperso. Bueno, en el caso de Alianza País pactó parcialmente con el PRM, pero cada cual por su lado, entonces terminan con una votación que meramente es, digamos, de símbolo. Entonces así es difícil que se pueda construir una alternativa que haga frente a los partidos tradicionales, ¿verdad? Lo otro es que, no sé si ustedes se fijaron, que en este caso siempre se da a los presidentes el famoso periodo de 100 días por una tradición norteamericana. No hubo tal cosa, porque desde el principio el propio partido de gobierno siguió promoviéndose, en este caso con la publicidad estatal que proyecta las cosas que dice el presidente que no se habían hecho nunca,
o tal o cual funcionario que dice que está haciendo tal cosa, y al mismo tiempo la oposición que siguió corrido criticando al gobierno. No hubo el famoso periodo de los 100 días. Y a veces la gente se preguntaba, ¿qué tiempo hace? Pero que el gobierno no ha cumplido un año, se decía, o no ha cumplido tantos meses, porque tampoco hubo grandes cambios en el gabinete ni en el gobierno en general. Prácticamente se quedó la misma gente en el mismo puesto, con escasas excepciones. Y eso como que hizo que la gente de pronto viera que como que ni siquiera hubo cambio dentro del mismo gobierno, sino que fue como un bateo y corrido. Y es un poco como que no le hace bien, pienso yo, a ninguna gestión. El presidente debería refrescar un poco quizás su gabinete. Bueno, ha descrito muy bien, Gustavo, lo que fue el discurrir de este año en el plano de la política, ¿no? Grosso modo, si en líneas generales, creo que está muy bien muy bien explicado ahí. Luego, saliendo un poco del patio, yendo al ámbito, por lo menos de aquí, de este lado del mundo, en Estados Unidos, elecciones este año también, México y otros países. ¿Cómo ves, y si acaso también se refleja aquí, eso que algunos dicen como ese baño de conservadurismo que se ve en algunas sociedades, especialmente en Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump? ¿Cómo se explica eso? No, eso se explica, hay una ola hace tiempo, ellos mismos quieren decir, lo que apuestan a esto, que es una neoderecha. Yo no veo nada de nuevo, porque son los postulados de los años 20. Si uno se pone a leer libros de historia... Los años 20 del siglo pasado. Del siglo XX, obviamente. Ajá. Lo que ocurría en Italia, España, Alemania, entre otros países en esos años, eran esas fuerzas ultraderechistas, incluso que no creen mucho en eso de que la gente tiene que ser incluida o participar, sino que un individuo se le entregue el mando y él se disponga. Algunos le llaman, bueno, es fascismo, es nazismo, como ustedes quieran. Falangismo en el caso de España, ¿verdad? Sí. Pero es la misma cosa, un individuo que se entiende con la suprema sabiduría, la suprema iluminación. Un jefe. Para decidir por todo y que hay que guiarse de él ciegamente. Entonces, esa es una apuesta muy triste que una sociedad puede hacer. Y en Estados Unidos, una cosa que decía la doctora Rosario Espinal, que además de politóloga y estudiosa de todo esto, fue decana de una facultad en la Universidad de Pensilvania, y ella decía, bueno, es que Trump tiene como 11 años en campaña. Sí, permanente. O sea, él a mediados del gobierno de Obama, sobre todo el segundo, comenzó con una campaña racista diciendo que Obama no era estadounidense, que no era auténtico. Luego vino toda la campaña de él dentro del Partido Republicano, denigrando a las mujeres, haciendo mil cosas, y con ese discurso anti-inmigrante, con muchas mentiras, anti-inmigrante, personas que no es, que él entiende que no es la persona ideal, es decir, gente LGTB, la feminista la ataca mucho, y todo eso. Siguió 4 años en el gobierno y hablaba todos los días, ese hombre no se callaba nunca. Y luego siguió en la oposición igual, permanentemente, y ahora lo veremos. Vamos a ver también 4 años de ese hombre hablando todos los días y repitiendo las mismas cosas, pero es más que política, es una especie de credo religioso. La gente, los fanáticos de Trump le creen ciegamente, aunque se le demostraba cada día en el periodismo de precisión que se hace ahora y de confirmación de datos, decían, no, pero es mentira. Una vez le llegaron a sumar al New York Times que él mentía todos los días 75 veces por lo menos. Por día. Entonces, como quiera, la gente le creía una cosa ciega. Entonces, él propone cosas partiendo de 2 mentiras fundamentales, o 3, vamos a decir, porque dice que todos los inmigrantes son atracadores, violadores, lo que no es verdad. Otra mentira que siempre repitió, que entraron 30 millones de indocumentados, tampoco es cierto. En Estados Unidos hay alrededor de 11 millones que no entraron en un solo cuatrenio, tienen muchísimos años. Algunos entraron en un periodo, en otro. Entonces, esa mentira su gente se la creyó. Lo otro es que él dice, los chinos y los mexicanos se robaron nuestros empleos. No es verdad. Ningún mexicano, ningún chino fue a Estados Unidos con una pistola venga, deme el empleo. Esos empleos se crearon en México y en China y en otros países, incluyendo en la zona franca de aquí. ¿Por qué? Porque los dueños de los negocios estadounidenses querían una mejor relación costo-beneficio.
O sea, pagar Y a obrero el capital es inteligente, va donde hay más ganancias, donde se pueda rentabilizar más. Esos inversionistas entendían que contratando a chinos, que cobran mucho menos, o cobraban antes, ya no es tanto así, que un estadounidense promedio o un mexicano promedio les era más rentable. Ese tratado de libre comercio que él denuncia tanto de América del Norte, eso fue una imposición de Estados Unidos, por cierto, de un republicano de su propio partido, del presidente Bush, le llamaron Plan Bush cuando se lanzó con Bush padre, y luego ya lo terminó de darle seguimiento Bill Clinton. Pero llegó otro republicano, Bush hijo, y también le dio continuidad. De manera que yo no sé por qué se queja de eso, porque Estados Unidos predicó todo el tiempo apertura de frontera, libre comercio, y ahora a él no le gusta. Bueno, el mundo está medio patas arriba, porque entonces China, que es un país de gobierno que se dice socialista, incluso con un partido marxista-leninista, es el país que va a la OMC y donde quiere y predica el libre comercio y el intercambio libre entre los países. Mire usted qué cosa. Gustavo, ¿qué podríamos, en esa fórmula, en todo lo que vemos que está ocurriendo, qué podríamos esperar para el año 2025? O sea, y también mirando un poco el impacto que podría tener en nuestro país esa convulsión que se está originando a raíz de que llega al poder una gente con este discurso, incluso para sacar inmigrantes y demás. Bueno, yo creo que lo del inmigrante ahí, hay un decir, dicen muchos politólogos estadounidenses, que lo peor que una mala promesa de campaña es tratar de cumplir esa promesa. ¿Ah, sí? Entonces, él no va a poder sacar, primero que no son 30 millones, como él dice, de inmigrantes documentados, son alrededor de 11. Él no va a poder sacarlos a todos. Y si lo hace, que sería un atropello tremendo, veremos serios problemas en la producción de naranja, en la producción, en los estados en que se produce azúcar en Estados Unidos, que hay caña, en las manzanas, porque va a ir un ejecutivo o un yuppie de Wall Street a fajarse en ese solazo en California a recoger manzanas. No, ni un redneck de esos estados que se creen que ellos son más europeos que los europeos, no se van a fajar en ese sol a recoger manzanas, ni naranja, ni a cortar caña, no. Eso lo va a seguir haciendo una persona que migra, sea documentada o no, que por necesidad hace un trabajo que es muy duro. No sé por qué, señores, yo que me gusta buscar la quinta pata al gato, porque me parece como que eso pasa en otros lados, Es que es la misma cosa. O sea, donde quiera que un país tiene problemas, aparece un grupo de patriotas, entre comillas, que busca un chivo expiatorio y dice, no, estamos mal, el judío, decían los nazis, estamos mal aquí, el haitiano es el culpable. En una ocasión en Alemania y Francia, estamos mal, los españoles migrantes son los culpables. Y ahora mismo los africanos en Europa. Entonces, esa promesa es difícil que la pueda cumplir. Y si la cumple, será un serio problema para la economía estadounidense. Pero además, si él impone esos aranceles que ha dicho a México y a la misma Canadá, entonces va a pasar, ok, va a haber productos norteamericanos, ¿verdad? Pero ¿quién lo va a comprar? Si entonces van a subir por esos aranceles los productos importados, que hay muchos que ya no se hacen en Estados Unidos, por el traslado estratégico de la industria, a unos precios que entonces eso va a generar inflación. Así es. Eso por un lado. Lo otro, aquí, que esto es lo más extraño, supuestos patriotas de aquí que odian a los haitianos, a los indocumentados, y andaban con bandera dominicana, pero ponían el letrero de MAGA. Yo no sé qué caray tiene que ver eso de Estados Unidos con que usted esté elogiando a Trump aquí. Entonces, esos que apuestan a eso, por ejemplo, aquí hay el afán de un grupo de productores y otros que dicen, hay que revisar el DERCAFTA. Pues bien, Trump sí lo va a revisar, pero para mayor beneficio de Estados Unidos. ¿No? Ese señor no quiere darle nada a nadie. Recordemos que durante la pandemia, aunque aquí se pagó con anticipación el lote de vacunas, dijo, no señor, de aquí no sale una vacuna hasta que no se vacunen todos los estadounidenses. Sí. Que por cierto, hizo una pésima gestión, murieron millones de personas. Sí. Porque él mismo decía que no había que vacunarse, que eso era una simple gripe. Bueno, y pensar que... Entonces va a haber perturbaciones económicas. Ojalá que en el aspecto de los migrantes no afecte a la diáspora dominicana, porque entonces bajarían las remesas, que es un componente esencial para mantener cierto equilibrio en la balanza de pagos dominicana. Ahora que menciona la remesa, Gustavo, y para seguir en esa línea del balance del año 24, en el plano económico, ¿cómo lo ves?
Bueno, va a haber muchísimos problemas porque... No, digo el 24, ¿cómo ha sido? Bueno, no, yo creo que aquí, aunque nos quejemos, tuvimos estabilidad. De hecho, una estabilidad que, según las agencias calificadoras y el Banco Mundial y el BID, dice incluso que tenemos una situación envidiable. Y de hecho, las inversiones extranjeras han crecido. Que no bajara el costo de la vida, quizás como se esperaba, es otra cosa. Sí. Y aquel que no recibió un aumento de salario, pues no la pasó bien. Hay productos estacionales, como los víveres, por ejemplo, que ahora uno ha visto que han bajado. Sobre todo si usted no lo compra en la cadena comercial normal, porque yo no sé, aquí hay una intermediación muy fuerte, porque hay un señor que pasa por mi casa los fines de semana que viene cerquita o de Manilla de San Cristóbal en una camioneta, y yo le compro tanto víveres blancos como guineo. A veces a la mitad de lo que está en el... No, la mitad mucho menos. 5 pesos un plátano bueno, por ejemplo, te cuesta 25 en el colmado y 18 o 15 pesos en el supermercado. Así es. Esa intermediación es verdad que ellos tienen que ganar, pero a veces es una cosa muy fuerte. Entonces, en ese aspecto de estabilidad sí hubo. Quizás lo que aquí tenemos pendiente hace muchísimos años y que no se avanzó en este cuatrienio y uno espera que en este quizás se pueda hacer, ojalá, es tratar de reducir esa inequidad, porque es verdad que aquí hay una clase media alta y la clase más pudiente que es porcentualmente pequeña, pero que se gana más de 70-80% del PIB dominicano, se queda con él. Mientras que los demás apenas sobreviven. Así es. Sí, que bueno, hay un estudio de la desigualdad que hizo Oxfam que acredita muy bien esto. Gustavo, ya que habla sobre eso y uno de los últimos, digamos, de las intenciones declaradas por el presidente de la República al cumplir los 100 días de gobierno ahora en esta segunda fase, fue eliminar el hambre, que no exista más hambre. Sin embargo, yo estaba mirando un debate que hubo en la Cámara de Diputados a propósito de la aprobación del proyecto de presupuesto del próximo año, y se preguntaba, y me parece que tiene cierta lógica un diputado de la Fuerza del Pueblo, cómo se va a tener nuevas medidas o se va a combatir el hambre si el presupuesto repite prácticamente las mismas partidas del año anterior. No sé cómo podrá lograrlo el presidente y si crees que realmente en República Dominicana habrá una intención seria, además de una declaración, si este gobierno ha dado muestra de una intención seria de que sea así. Saber si es seria no es un poco difícil, tendría uno que meterse casi en la mente, porque puede ser que el presidente o un político de oposición tengan buenas intenciones. Exacto. Pero ya sabemos que de buenas intenciones está lleno el camino. Está trillado el camino que conduce no al cielo, sino al infierno. Sí, bueno, allá abajo. Entonces, buenas intenciones puede haber. Ahora, vamos a ver cuáles son las políticas públicas. Mira, yo en eso soy roca izquierda y sé que me odia mucha gente cuando yo lo digo. Yo estoy en contra de todos esos programas de subsidio social. Sí. Yo sí. ¿Por qué, Gustavo? Porque eso mantiene al pobre, pero no lo saca de la pobreza. El padre Freire, creo que fue, ¿cuál fue el que era padrino de Lula? Padrino, de hecho, padrino. La teología de la liberación. Frei Beto. Le decía, mi hijo, tú vas a ganar elecciones, pero con eso tú no vas a sacar a la gente de la pobreza. Y la prueba estuvo que cuando él salió del gobierno y se redujeron esos subsidios, la gente volvió a ser pobre. Sí. Si tú sacas a alguien de la pobreza, quiere decir que no es que dependa de una cosita que le dé el gobierno, sino que esa persona sea capaz, claro, tú le puedes dar un primer empujón y ayudar, de tener un pequeño negocio o algo que se genere su propio bienestar, aunque le subsidien alguna cosa. Porque de lo contrario es un voto cautivo y ese aparato que aquí se ha creado en el Estado Dominicano, que no empezó ahora. Eso lo tuvo Balaguer, lo perfeccionó un poco el PRD, el PLD lo perfeccionó más, y ya es con lista de votantes. Eso es una estructura para ganar elecciones y todo el que llega ahí la usa. Por eso se le hace tan difícil aquí a la oposición derrotar al que está en el poder. Entonces, o sea, desde ¿cómo es que me dicen que disminuye la pobreza y al mismo tiempo crece el número de personas que reciben dinero del Estado? Es una contradicción. Entonces, Entonces, yo estoy en contra de eso. Sí. Me odia mucha gente por eso, pero eso no saca a nadie de la pobreza. Sí, no. Es un pobre mantenido que pierde su dignidad esperando la cosita, la tarjetita. Es aquello de no le dé pescado, sino que le enseña a pescar. Sí, se le puede dar pescado un día, pero también enséñale. Exacto. Sí, ¿sabes qué dice Gustavo? De que me odian algunos por eso, pero que el otro día alguien me decía que esa es la diferencia entre un periodista y un influencer. El influencer habla para que lo amen. El periodista da los datos que son realidad, o sea, no lo que cree, lo que piensa. Que eso realmente tenga un error, bueno, puede tener un margen de error, pero es un ejercicio de honestidad decir lo que se piensa. Ya que tú dices el factor político, ¿crees realmente que los programas sociales
fomentan el clientelismo y el apego en materia, se materializa luego un voto a favor de quien se está repartiendo ese dinero, que a fin de cuentas es dinero estatal. Bueno, es que eso se trabaja, no es un secreto, o sea, eso lo hacía el PLD y lo hace el PRM ahora, y todo el que llegue ahí, si es del sistema, lo va a hacer. Es decir, eso se da, pero se trabaja esa lealtad. A esa gente lo llaman cada cierto tiempo. Le pasan lista. Sí, yo no sé cómo lo hacen esto, pero el PLD, por ejemplo, que estuve muy enterado con un amigo, que hasta me llevó un día a ver cómo era, yo medio disfrazado. Ay, Dios. O sea, cada fin de semana, mira cómo era la cosa, para explicarte, yo creo que estos deben haber copiado el mismo modelo. Sí. Cada fin de semana le tocaba, por ejemplo, al diputado de la zona o el que él enviara, a tener contacto con esa gente que están en esas listas, a darle, como dirían los evangélicos, una especie de culto de avivamiento. Mire, todo está bien, no, ¿quién le falta algo? No, una receta, no, vamos a resolver eso, mamita. Entonces, no, que a fulano, que los 9 días, que entonces para el café tenga. Y eso, pero están en el padrón, tienen su cédula. Sí, muy bien. El otro fin de semana... ¿Van a votar? No, pero no que van a votar, pues son elecciones, Sí. todo cuatrenio. El otro fin de semana le tocaba al regidor de la zona. Que ese va más directo, porque el regidor un poco con el territorio, el diputado a veces delega. Y lo mismo de pensar, que fulano está disgustado, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, porque pidió esto, mándenlo a buscar, vamos a tratar eso, para mantener esa lealtad. Después le tocaba al jefecito del partido en la zona, del intermedio, en este caso yo no sé cómo se llama, comité de base o qué sea. De base. Entonces, ese le da ese aliento y ese seguimiento. Y el último fin de semana muchas veces era el senador, pero los senadores no se mueven tan fácil así, sino que delegan. Se envía a alguien Ya está a otro que también lo mismo, le da seguimiento, que le falta algo, y sus respectivos sobrecitos con dinero para un poco engrasar nivel. esa lealtad. Y- Entonces, esa gente que están ahí están en los planes sociales también. Tú dirás, bueno, son infelices, ¿verdad?, que necesitan ayuda, pero mantener eso, la finalidad no es eliminar pobreza, es mantener un voto cautivo. Cierto. Entonces quizás me dirán despiadado, porque yo estoy en contra de eso. Pero No, yo no he pero- visto a nadie que dándole miseria salga de la pero pobreza. tienes razón. El que me lo demuestre, le doy el premio Nobel de Economía. Gustavo, este año que fue el año que terminamos, el 2024, fue un año de un proceso electoral y entonces algunos partidos vimos su reconfiguración. De cara al 2025, ¿cómo viste que dejó este año, por ejemplo, hubo una alianza de diferentes partidos, una alianza un poco buscando un equilibrio casi imposible entre la Fuerza del Pueblo, el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano? Pasado el proceso electoral, algunos creían, e incluso se llegó a anunciar oficialmente que Danilo Medina abandonaría la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana y le daría chance a otro. Eso no pasó. El PRD sigue como en ese letargo ahí chiquito, pero vivo. Y la Fuerza del Pueblo está como teniendo ese auge, trayendo del otro lado para donde ellos. ¿Cómo ves? ¿Qué le depara a toda esa gente del 2025 y desde tu punto de vista las lecciones del proceso electoral tal como se realizó? Bueno, ya un poco hablé de eso en principio. Yo creo que dejó muy mal parado al PLD y que Fuerza del Pueblo es el partido que se ha constituido en la principal fuerza de contestación. Que déjame decirte, yo creo, por las cosas que he visto que dice Leonel Fernández, que él se ha comportado en gran medida, en algunas cosas hace pura política, pero en otros pronunciamientos se ha comportado como un político bastante maduro del sistema, porque no le vamos a pedir otra cosa. Era como quienes que decían, pero Abinader no ha hecho un cambio profundo. Señor, él no prometió cambio profundo ni lo va a hacer, él es un hombre del sistema. O sea, usted no puede, igual que mucha gente le decía a Obama, pero Obama no fue con una revolución que llegó ahí. O sea, el que llega por el sistema hace política dentro del sistema. A menos a usted llega con las armas en la mano y baja de la montaña, eso es otra cosa. Pero no pidamos peras al olmo. Entonces, como un político del sistema, él ha hecho algunos pronunciamientos que me parecen de madurez política. O sea, no atacar todo por atacar, sino que hace observaciones, a veces hace propuestas. En alguna cosa hace... Aunque a veces se ve muy hacia la derecha, muy descafeinado. Pero bueno, ¿y de dónde va a venir? O sea, porque hace tiempo que el profesor cruzó esa línea. O sea, él llegó ahí porque Balaguer le hizo la mano. Sí. Y además... Pero no hay por qué exagerar, diría yo. Pero él se ve... es que es pragmatismo. Ellos entienden que eso ahora Funciona. gusta
Ajá. De hecho, importantes dirigentes de su partido simpatizan con esa ola derechista y se sabe de algunos que se han reunido con Abascal en España, que le guiñan un ojo a Milei. Oye, Muchos de ellos que se pronunciaron inclusive diciendo que Trump era conveniente, o sea que no nos sorprendamos de eso. Ciertamente, Fuerza del Pueblo es el partido de oposición fuerte, yo creo que va a seguir creciendo a expensas del ¿Y PLD. el PLD qué va a pasar con él? Yo creo que se va a mantener como una fuerza pequeña, Ajá. que en un momento dado podría ser determinante para una segunda vuelta si se produce un escenario de segunda Es vuelta. básicamente un escudo, por ahora. Y yo creo que esa es la casa y el cuartel y la salvaguarda de Danilo. Él no va a soltar eso, Eso señores. es como, sí, el escudo. Su fortaleza. Hablando de escudo, nosotros en la antesala del 2024 en República Dominicana tuvimos unos anuncios que nos pusieron en todos los portales y todo el mundo diciendo que aquí se estaba combatiendo de manera eficiente la corrupción. Pero bueno, tenemos unos procesos judiciales que han sido lentos, con un letargo. ¿Confías, crees que los casos más notables de corrupción estatal alcanzarán justicia tal como hemos recibido las señales acá? Bueno, mira, cuando empezó todo esto y se nombró a doña Miriam, que todo el mundo aplaudió, a Jenny Berenice y a Camacho. Wilson Camacho, mucha gente aplaudió porque son personas de resiedumbre moral, de comisión ética que tenían una trayectoria. Pero en esa ocasión el presidente llegó a decir varias veces, después ya no lo dijo más, parece que alguien le asesoró, que tenemos una justicia independiente. No, teníamos el liderazgo del Ministerio Público Independiente. Que no es el todo. Que no es todo, porque hay gente que por carrera o lo que sea está ahí, que viene de ya mucho tiempo y que se conocen sus debilidades y sus lealtades, por no decir complicidades. Y entonces, esa es una parte de todo el aparato que tiene que ver con perseguir el delito, es decir, la parte del Ministerio Público, parcial, muy pequeña, que tú podrías decir, este está convencido de esto. Lo otro, el sistema de los tribunales y los jueces, ahí hay de todo. Yo no voy a decir que la justicia, como dicen muchos, está podrida o no sirve, no. Hay jueces probos, quizás son la mayoría, yo no lo sé. Son la minoría, yo no lo sé, pero hay muchos que tienen sus colindancias, incluso con muchos de los juzgados. Sí, señor. Porque le deben ciertos favores. Aquí vimos lo que pasó con el proceso, por ejemplo. O fueron designados por ellos. Yo digo que les deben favores. Muy bonito. Esas colindancias que se dan, Sí. esos vasos comunicantes. Aquí vimos lo que pasó con el expediente que trató de llevar adelante cuando era procurador Francisco Domínguez Brito, Sí. con Félix Bautista, que al final eso se desestimó. O sea, ni siquiera llegó a juzgarse. Él dice, no, a mí me descargaron. No, usted no lo descargaron. Ese expediente no llegó a juicio. O sea, una cosa es que si llega a juicio te descargan, pero usted no fue descargado. Entonces, ya ahí vimos señales de lo que puede pasar. Entonces, en estos casos lo que han hecho es, se han buscado muy buenos abogados, con derecho a eso, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a pagarse a los abogados que pueda. Y le han dado largas y largas. Y lo que muchos temen es que en algunos de esos casos se va a llegar al plazo fatal y va a decir, bueno, ya perimió, eso muere ese caso aquí. Y sería un balde de agua fría, una gran frustración para el pueblo dominicano, como ya pasó con el caso de Brecht, que los únicos dos que por una cosa rara fue que lo condenaron, porque no era directamente por corrupción ni por... finalmente quedaron libres. Entonces uno dice, bueno, el único país donde Brecht hizo y deshizo Y que quedó y no todo se el mundo. condenó a nadie fue aquí. Que fue justo donde trajeron el Departamento de Operaciones Del Estructuradas. pago de coimas y toda esa Eso ha cosa. sido Wow. impresionante. Y ver que, por ejemplo, países como Perú o como Colombia procesan incluso a los funcionarios de Odebrecht. En Perú hasta presidente metieron preso. Sí, varios. Pero bueno, Más de uno. Gustavo, estamos terminando esta conversación, echando así un poco un vistazo. Y me gustaría, ya que tu ejercicio durante muchos años ha sido el del periodismo, también el periodismo tiene que tener un compromiso con la democracia. Tenemos una época de muchas redes sociales donde corren muchísimos bulos, se le llaman los europeos, a esas noticias falsas que ponen en jaque a instituciones, empresas, personas y reputaciones. En ese contexto, ¿cómo describes el desafío que tiene el ejercicio periodístico? Ahí viene la inteligencia artificial. Así que como que a modo de despedida, también pensando en aquellos periodistas más jóvenes de nuestro país. Bueno, yo creo que en esencia
el maestro Bienvenido Álvarez Vega siempre dice, el periodismo no cambia en esencia. ¿Por qué? Porque se supone que es la búsqueda objetiva de los hechos, tratar de narrar las cosas tal cual ocurren, contrastar las fuentes y las partes involucradas, y eso tú lo hagas con tecnología, sin tecnología, siempre será lo mismo. Ahora, con la irrupción de todas estas cosas tecnológicas, se corre el riesgo de un facilismo que entonces no haga el ABC, es decir, de contrastar la fuente, verificar los hechos, y eso es un riesgo. Además de que ha generado unos escenarios en que el periodista profesional está a un costado ya. Cualquiera persona que se dice generador de contenido, influencer, aunque sea el más rayano analfabeto, tiene millones de seguidores, más que ustedes, que son periodistas profesionales, íntegros, reconocidos. Y lo malo es que hay gente, hay manadas y manadas que se lleva a esa gente. Vimos cuánta gente murió durante la pandemia porque algunos genios, en ese momento había que ser médicos, se enganchaban a médicos. Decían, no se vacunen, que eso está dando que sí o qué cosa. Sí. Que fulano dijo que no. Y hacían hasta videos. Sí, no. Y muchos de los que hasta decían eso murieron después del virus. Entonces, es una época de muchos riesgos en ese sentido. La inteligencia artificial, no sé si ustedes han leído el último libro de Harari, Nexus, donde él advierte la posibilidad, hay un debate con esto, de que esa AI autogenere, ella misma autogenere lo que quiere hacer, hasta decida. Y ese es un riesgo. Y además han advertido aquí muchísimos maestros universitarios, como la profesora Ibe Guzmán, que se está haciendo un reciclaje de lo que ya está en la nube. Y eso es un riesgo porque entonces si el joven no le gustaba leer y le ponen a hacer un ensayo, qué sé yo, sobre García Márquez, y con buscar el ahí, va a encontrar ahí, y el otro que vendrá después hará lo mismo, ya va a hacer reciclaje de reciclaje. La creatividad se volvió cero. ¿Y qué puede hacer entonces el periodista, la redacción, el periodista serio? Ir a los fundamentos. Volver. Aunque usted escribe en la computadora más moderna, busque el dato, confirme, contraste. Siéntese con la gente. Exactamente, eso no se puede sustituir. Beber en la fuente. Es que no se puede sustituir. Muy bien. Sí. ¿No? Bueno, de hecho es el mayor, yo creo que es el mayor activo, ¿no? Y poder sentir las emociones de la gente, de cómo lo vive. Eso no hay inteligencia que te lo diga. Obviamente. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho la presencia tuya aquí. Sabemos, Gustavo, que este año 2024 fue un año bueno para ti. Vienes de tu libro, de haber tenido récord de ventas. Vamos a recordar el libro que escribiste y si está disponible, porque se había agotado. No, de la tercera edición quedan. Tercera edición. De hecho, son pocos los escritores en las oficinas de acentos, y Un hombre discreto y otras historias. Yo pospuse la publicación del segundo libro. Yo no sé de eso, de venta ni de negocio, pero el editor me dijo, no, aprovechemos el boom. Hay que vender más. Entonces, gracias a lectores, profesores que lo han recomendado a los alumnos, se ha vendido. Y se ha vendido sin venderle al Estado Dominicano. Que conste. Muy bien. Pues, o sea, Gustavo, amigos me decían, mira, mándame una propuesta. Digo, no. Yo quiero que lo compre el lector de verdad. Que lo compre el pueblo. Muy bien. Así saben ya que está disponible este libro de Gustavo Olivo, está en Acento, donde Gustavo además trabaja de manera cotidiana. Gracias por estar aquí, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias, un honor Bueno, con ustedes. Muchas gracias a Gustavo Olivo, y cuando regresemos de la pausa tenemos otros contenidos. Gracias a ustedes por estar esta mañana. Así que vamos a la pausa, señor director, y regresamos de una vez.